El Callejón de las Manitas. Leyenda de San Luis Potosí. Por allá, por aquellos lejanos años de 1780, llegó a esta muy noble y leal ciudad un sacerdote que, tal vez enterado de lo benigno del clima, de la bondad de la gente, del auge de sus minas y de tanto y tanto como se decía de aquí, porque esta tierra, desde su fundación allá cuando Fray Diego de la Magdalena la bautizó con el nombre de San Luis, en memoria de su buen amado rey de Francia, había gozado y goza de buena fama y señalado prestigio como una ciudad de grandes posibilidades, de cuantiosos bienes y en sus minerales y sobre todo de la piedad y cristianas maneras de su gente. En verdad, esta fama ha sido conquistada sin esfuerzo, sin prisa y sin desearlo siquiera, sino simple y sencillamente porque la gente de esta noble tierra es eso, noble. Y tal vez el cura de Marras fue atraído por esas circunstancias y llegó para radicarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba la manera de vivir en el mismo, y de hecho aceptó vivir ahí, aún así alquiló una casa en uno de los barrios más desolados de la ciudad, como era el de la Alfalfa. Un buen día dejó el colegio, donde impartía latín y entre otras materias. Salió con rumbo desconocido y regresó tiempo después solo para ser asesinado. Se dice que por sus mismos acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Sucedió de la siguiente manera, aunque podríamos contar 3 o 4 formas de cómo ocurrieron los hechos. Al efectuar el sacerdote su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algunos dineros que traía consigo destinados en una pequeña parte a comprarse algunas cosas que necesitaba, y la mayor parte a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad se dirigió a su casa, situada en el antiguo callejón del barrio de la Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación: desencillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar a los animales al pesebre. Los dos mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entraba la noche. En aquella época no había luz eléctrica, sino unos cuantos faroles con mechones de brea y trementina, muy distantes unos de otros. Tampoco había clubs nocturnos, ni cines, ni teatros, solamente una que otra tertulia ocasional. Algún sarao en una zona determinada, pero a ninguna de estas partes irían los jóvenes acompañantes del padre, pues eran menores de edad. Frisaban entre los 16 y 18 años. Además era gente humilde e ignorante. Así que regresaron a la casa. Gran sorpresa, espanto, terror y rabia sintieron cuando al llegar vieron al padre tendido en medio del cuarto, bañado en sangre, muerto. Salieron rápidamente, pidieron auxilio gritando como locos. La gente se reunió y alguno de los que acudieron tuvo el acierto de ir a dar parte a la autoridad, siendo la más cercana la que se encontraba en el hospital, que era militar. De este lugar salieron médicos, enfermeros y soldados, y todos se dieron cuenta que por desgracia era verdad. Lo que decían los muchachos era cierto. El padre había sido cruelmente asesinado. Las autoridades se abocaron desde luego al esclarecimiento de aquel hecho. Buscaron y rebuscaron en todos los alrededores de la ciudad y en los contornos de la región. Se detuvieron algunos sospechosos, pero todos fueron liberados. Los muchachos acompañantes del padre ayudaron a la búsqueda de los asesinos, pero no hubo éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por muchos, y hasta por algunas autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo, les ayudaron a su sostenimiento. Un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar, en calidad de presos. Ordenó luego que se pusieran en cuartos separados e incomunicados, sujetándolos a intensos interrogatorios. Por fin logró que se inculparan mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo, que era el más grande de los dos,
era el que había asesinado al padre y que ambos ocultaron el producto del robo, que consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas, así como el cuerpo del delito, que fue un puñal. Aseguraban los jóvenes que no fue el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el mal trato que les daba el sacerdote. Sea esto lo que fuere, el caso es que se aclaró que ellos eran los asesinos y tras de seguirles proceso, fueron sentenciados a la horca y a cortarles las manos. El juicio, interrumpido varias veces por los recursos a que apelaron los defensores, duró 5 años. Al término se confirmó la sentencia de muerte y el de cortar a los cuerpos las manos para exhibirlas en el lugar del crimen. Las manos criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón, que nunca después fue ocupada por nadie. Al largo callejón solitario y triste por el día y fúnebre y tenebroso por la noche, desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salían de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a estar colgadas. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón fue atravesado por una calle ancha. Sin embargo, en ese mismo lugar, donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre, todavía se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en algún sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rabona, que cruza la calle y se pierde al voltear la esquina. Lo que aconteció a una monja con un clérigo difunto. Leyenda de la calle de Jesús María. El muy sabio varón y célebre anticuario mexicano, don Carlos de Sigüenza y Góngora, en una obra que intituló Paraíso Occidental, plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes de España, nuestros señores, en su magnífico Real Convento de Jesús María de México, obra que dio a la estampada el año de 1684, Juan de Rivera, impresor y mercader de libros, a la foja 189, vuelta, refiere un espantable suceso del cual certifica su veracidad como testigo. Refiere el buen varón y sapiente escritor que en el dicho monasterio de Jesús María y en el curso del siglo XVII, hace años que en la sala de labor de las monjas, en el aposento dedicado a los ejercicios, en una escalera y en otros lugares, solían espantarse las religiosas por cosas sobrenaturales que veían u oían. Algunas de las dichas monjas aseguraban haber visto 2 jueves santos seguidos a un clérigo que subía a la escalera, con gran reposo y en silencio, pero no con señales de estar vivo, sino muerto, de lo cual, dice Sigüenza y Góngora, como defectos de la soledad y del miedo, no se hizo caso. Los meses pasaron, así entre sustos y sobresaltos, y a la sazón estaba de novicia en el propio convento una viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza, esposa que había sido de un don Francisco Pimentel, gentil hombre del virrey conde de Baños. Al morir Pimentel, dejó a su consorte por herencia el ajuar de su casa, que era muy bueno, y una dieta muy mala, que montaba a 3,000 pesos, para que cuando la cobrase, se entrase monja. Tomasina había sufrido mucho al lado de su madre desde niña, pues la madre era de condición indignante y arrebatada, y la había criado con excesivo rigor y encerramiento. La tenía de continuo entre unas tablas hilando oro, la reprendía muy de continuo y le daba golpes con el uso hasta descalabrarla. A los 15 años de edad y no pocos de sufrimiento, la madre la metió de monja en Jesús María, pero ella, más inclinada al siglo que al claustro, volvió al mundo a poco. Enfermóse después de un fuerte tabardillo que la puso a las puertas de la muerte. Prometió, si sanaba, vivir de religiosa,
mas cuando hubo sanado, arrepintiéndose y se contentó con llevar un hábito de Santa Teresa. Se molestó con esto la irritable madre y la encerró en el convento de Santa Isabel, abrigada a la esperanza de que alguna persona pudiente le diera una rica dote para que profesara. Ella, empero, volvió al siglo, y a la postre de algunos años casóse al fin con el dicho don Francisco Pimentel. Dice Sigüenza y Góngora que si mala vida tuvo, la Tomasina con la madre cuando muchacha, no fue digna de compararse con ella la que le dio el marido. Al segundo día tapió las ventanas de la casa, y cuando salía de ella la dejaba encerrada en el último aposento, con muchas llaves, y aunque con tan nimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le faltaban motivos al celoso hombre para andar en pleitos. Por suerte y dicha de la Tomasina, no duró casada más de un mes, y 2 o más semanas, y ya difunto el esposo, vacilaba en seguir o no los consejos de una buena amiga, que le aconsejó tornar a encerrarse en un monasterio. Contribuyó mucho a decidirla el que en cierta ocasión en que fue al convento de Jesús María en busca de una moza, al despedirse y lamentarse de su mala suerte, una de las porteras le dijo: «Vuelve a casa, pan perdido, mira lo que haces». Palabras que hondamente la conmovieron y la decidieron a profesar en aquel santo monasterio. Transcurridos algunos meses de su noviciado, Tomasina soñó que se le aparecía el clérigo que habían visto otras subir pausadamente por la escalera, el cual le pidió determinadas devociones que le habían de hacer todas las religiosas en común, a fin de salir de los tormentos del purgatorio que hacía muchos años padecía, y sin haber logrado en todo este tiempo que alguna monja le escuchase para referírselos. Comunicó su terrible sueño Tomasina al confesor, y suponiendo que todo era hijo de la imaginación, la mandó solo que encomendase a Dios al clérigo. Pero por muchas noches volvió a soñar lo mismo, Tomasina, y con los mismos pormenores, hasta que en una de esas noches el alma en pena le dijo: «Es imposible, Tomasina, que no hagas lo que te pido, ni te compadezcas de las penas gravísimas que me atormentan. Muy bien haces en obedecer a tu confesor, pero si él experimentara la más mínima parte de mis dolores, no te persuadiera de que estás soñando. Las oraciones han de ser en comunidad, y el ayuno a pan y agua lo has de hacer tú». A lo cual respondió la madre sin despertar: «Lo que a mí me pertenece lo haré de muy buena gana luego al instante, pero en lo que toca a las oraciones, no sé si me creerán las religiosas, aunque se los diga». Al contestar lo dicho, tenía Tomasina la mano izquierda puesta sobre la frente, más descubierto el brazo, y al replicarle el difunto: «Sí te creerán», se lo tomó por la sangradera. Sintió la monja conmoverse todas las entrañas, despertó dando gritos, y a los gritos y al olor de carne quemada se levantaron de los lechos sus conovicias y las maestras con espanto y con asombro. Dióse aviso del suceso al doctor Fray Payo Enríquez de Riviera, entonces arzobispo de México, quien nombró a su provisor y vicario general don Antonio de Cárdenas Salazar, para que se cerciorase del estupendo caso. Cárdenas y Salazar, estupefacto, vio las quemaduras de los 5 dedos que el clérigo difunto había dejado impresos en el brazo de la novicia, y llamados que fueron varios cirujanos, unánimes declararon, bajo juramento, que aquel fuego no era del usado en el mundo, y que había, además de quemado el brazo, encogido y contraído sus nervios todos. O por vecino, dice Sigüenza y Góngora, o por curioso, 2 días después, conseguí ver esto propio en la portería, y aunque como mozuelo estudiante no supe todo aquel cuidado que se debía, acuérdome muy bien el que no se extendían las quemaduras, sino a lo que con las yemas y parte de los segundos artejos de los dedos se había oprimido, y como esto parece que había sido con algunas fuerzas, eran aquellos en extremo grandes, quedaron ahí estampadas las rayas,
y mayores poros de los dedos del difunto distintamente, y no veía inflamación ni en la circunferencia de las escaras, ni en lo restante del brazo, pero de ahí a poco le sobrevino esta, con accidentes gravísimos, para cuya curación no hacían los medicamentos ordinarios efecto alguno. Cuenta el mismo cronista que se dijeron misas y se rezaron rosarios por el difunto, que Tomasina, por lo pronto, no pudo hacer el ayuno y que algunas religiosas se ofrecieron a suplirla. Aparecióse de nuevo, la noche en que de ello se trataba, el clérigo a la novicia. Mostróse muy agradecido, díjole que sus penas ya no eran tan grandes, pero que no olvidase el ayuno, que tuviese muchas esperanzas de que sanaría por completo de su brazo, el mismo día en que él subiese al cielo, y concluyó manifestándole que supuesto que le había ayudado a salir de los graves padecimientos que tenía en el purgatorio, él también prometía ayudarle con sus peticiones y ruegos cuando se encontrara en la gloria, que perseverara en el estado en que se había propuesto vivir y morir, esto es, en el de religiosa y en el cual Dios la había puesto, y que mirase lo que hacía para que tuviese buen fin. En esta vez Tomasina no vio al clérigo en sueños, se le apareció visiblemente en cuerpo y alma, con las propias carnes y espíritu que tenía en vida, y al desaparecerse, al concluir la dicha plática, le tomó con solo 3 dedos el otro brazo. Sintió la novicia un dolor agudo y vehementísimo, como era natural, al tomarle el clérigo el brazo con sus dedos, que le quemaron como ardientes brasas. Pero el dolor que ahora experimentó no tuvo con el primero comparación alguna, ni fueron las escaras que le quedaron tan en extremo gruesas como las otras. Con ellas, y con la contracción de su brazo, perseveró hasta 22 de septiembre de 1669, y que profesó, y después de haber hecho la fórmula de los votos, al postrarse en tierra. La vida de la religiosa fue desde entonces austera y ejemplar. En lugar de las delicadas holandas que antes vistiera, se puso ahora una túnica de burda estameña que le servía a la vez de camisa. En lugar de blandos colchones y sábanas que antes le molestaban hasta en sus menores pliegues, dormía en 2 toscas tablas sin cabezal alguno. No se cubría más ropa que una delgada colchacón que se tapaba el cuerpo sin desnudarlo. En los brazos, en los muslos y en la cintura se amarró cilicios de cerdas y cadenetas de acero, y se cubrió los pechos y las espaldas con escabrosos rayos. En los zapatos ponía de ordinario menudas piedras, y algunas veces, horrorizame las carnes al escribirlo, esparcía por ello agudos clavos. Cuenta también don Carlos Sigüenza y Góngora que al cabo de 40 años de purgatorio, contados sin duda desde antes de sus apariciones, al fin el alma del clérigo subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasina completamente sana, sin huellas de quemaduras ni contracciones en sus brazos, de que fueron testigos todas las monjas y el innumerable concurso que ahí asistía. La videocinta del mal, historia enviada por Lilith Eva. Esta historia se remonta a la década de los años 90. En ese entonces, las cintas de video eran toda una novedad. Una noche, 3 amigas estaban teniendo una pijamada. Eran grandes fanáticas de las historias de horror y querían alquilar una película para ver esa noche. De modo que subieron al coche de una de ellas
y se dirigieron a la tienda de alquiler de videos más cercana. Para su mala suerte, esa noche el establecimiento estaba cerrado. Entonces, condujeron por toda la ciudad, pero todos los locales de alquiler estaban cerrados. Eventualmente llegaron a las afueras de la urbe y hallaron una tienda abierta. Las 3 chicas estacionaron el auto y entraron corriendo, emocionadas. La tienda parecía estar a punto de cerrar. Los carteles mostraban que se especializaban en películas de terror. Exploraron en los estantes. Nada les llamaba la atención, así que fueron al mostrador para preguntarle a la dependienta, una anciana, qué podía recomendarles. Tengo algo que podría interesarles en la parte de atrás, dijo ella. La vieja entró en la parte trasera de la tienda, dejando a las 3 amigas solas. En ese momento notaron una cinta de video VHS en el mostrador. No había etiqueta que indicara el título de la película. Parecía sucia y polvorienta. Justo cuando estaban a punto de recogerla, la dependienta regresó y las detuvo, diciendo que no era una cinta apropiada para ellas. Acto seguido, regresó a la parte trasera de la tienda, diciendo que tenía la película perfecta para alquilarles. Mientras la anciana se encontraba en la trastienda, una de las amigas puso la película sin marcar en su bolso. Cuando ella regresó, rentaron la película recomendada y se fueron. De vuelta en casa, la chica sacó la cinta de su bolso y persuadió a sus amigas para que lo vieran. «Está bien, ¿qué podría salir mal?», pusieron la cinta. En ese instante se fue la luz. Sin embargo, la televisión permaneció encendida. Al principio había estática, pero pronto comenzó a reproducirse una imagen. Era de una mujer atada a una estaca y rodeada por una multitud de hombres y mujeres enojados. Todos gritaban y escupían sobre ella. Luego encendieron la paja a sus pies, gritando enardecidos: «¡Quemen a la bruja! ¡Quemen a la bruja! Este es el castigo que te mereces por practicar magia negra». Insultos, maldiciones y cosas peores salían de la boca de sus verdugos, que parecían poseídos por una macabra sed de justicia. Durante todo ese tiempo, la mujer no paró de reír maniáticamente. Cuando las llamas llegaron tan alto que le lamieron la cara, ella gritó con fuerza, afirmando que aquellos que presenciaran su muerte morirían en 2 días. A continuación, la pantalla se puso negra. Las chicas se asustaron, no obstante, trataron de calmarse y decidieron que intentarían dormir. 2 días después, las fueron encontradas muertas. A una la hallaron flotando en su piscina, con el cuerpo completamente carbonizado. La segunda niña fue encontrada en medio de un parque quemada y la última encontrada en un horno industrial. La policía pensó que era extraño que las 3 hubieran muerto el mismo día y prácticamente de la misma manera. Se llegó a especular que podrían haber sufrido una combustión espontánea, aunque la teoría fue descartada al notar que nada se había quemado alrededor de sus cuerpos. Detrás de la casa de una de las muchachas, en donde se había realizado la pijamada, la policía encontró un bote de basura. Todo en el interior yacía quemado. Bueno, todo, excepto una cinta de video sin marcar, que de alguna manera no se vio afectada por las llamas.